Muy buenas noches, mi nombre es Luisa Catalina Camelo, estudiante de Ingeniería Industrial de cuarto semestre. Hoy les voy a explicar la tarea cero de física electrónica, ¿listo? Entonces les voy a compartir pantalla, listo. Entonces vamos a iniciar. Bueno, la actividad nos refiere que debemos montar un circuito, ellos nos dan la figura, debemos generarla en el simulador Tinkercad, tomar unas medidas de voltaje, corriente, resistencia, completar la tabla uno y generar una gráfica voltaje versus corriente. En el simulador vamos a dejar siempre la resistencia con 10 y vamos a empezar con un valor de 3,5 voltios y vamos a ir subiendo de 0,1 hasta llegar a 5 voltios, ¿vale? Esa es la tabla que debemos llenar. Yo aquí ya realicé el ejercicio, pues entonces les voy a mostrar cómo fue que se realizó, ¿vale? Entonces, aquí tenemos nuestro Tinkercad. Voy a tener acá la grabos en la simulación y vamos a empezar. Como podemos ver aquí nuestra resistencia es de 10 como nos lo decía la guía. Acá nuestro voltaje va a ser de 3,5 y nuestra corriente la podemos dejar en cero, ¿listo? Entonces vamos a iniciar. Aquí podemos ver que nos arroja el voltaje y el valor de nuestra corriente. Como podemos ver aquí nos da en microamperio y como nos pide la tabla, debemos estar en miliamperio, ¿listo? Entonces aquí realizamos la conversión donde 3,5 de voltaje sobre 10, que es la resistencia, nos da un valor de 350 miliamperios como nos lo refiere la simulación. Entonces recordemos que miliamperio son 10 a la menos 6. Entonces le vamos a restar 3 y multiplicamos 350 por 10 menos 3 y esto nos va a dar un valor de 0,35 miliamperios. ¿Listo? Ahora, ya teniendo ese valor, vamos a sacar el cálculo de resistencia donde recordemos que nuestro voltaje es de 3,5 y nuestra resistencia era de 0,35, pero entonces aquí recordemos que era 10 a la, a la menos 6, entonces vamos a correr 5 espacios a la izquierda y colocamos nuestra comita. Entonces vamos a una calculadora y hacemos esta división de 3,5 dividido 0,0035 y nos va a dar un valor de 10.000. ¿Listo? Que este sería nuestra resistencia. Asimismo, vamos a realizando con cada uno. Yo ahí les coloqué el paso a paso. 3,6 dividido a 10 de resistencia. Realizamos lo mismo. Nos da un valor. Podemos irlo verificando acá en el simulador. Ahora vamos a cambiar nuestro voltaje 3,6 y podemos ver que va subiendo nuestra corriente de la misma forma. ¿Listo? Entonces eso sería para completar la tabla. Ahora, para realizar nuestra gráfica de voltaje versus corriente, para que se nos facilite, podemos irnos a Excel, donde vamos a copiar la tabla uno que ya con los resultados copiamos. ¿Y qué hice yo? Simplemente tomé los dos valores de voltaje corriente y me fui a insertar gráficos. ¿Listo? Acá nos demuestra cómo queremos nuestra gráfica. Yo tomé esta. ¿Listo? Acá les doy la demostración. Corregimos los títulos. Si queremos colocarlo o no. Acá podemos corregir voltaje versus corriente. Y ahí nos va a demostrar que cómo iba subiendo cada vez que subíamos al voltaje de 0,1. ¿Listo?
Esta es la demostración de cómo realicé la gráfica y aquí coloqué el pantallazo, ¿vale? Pantallazo también de cómo nos quedó la figura y pues como podemos observar, a medida que aumenta el voltaje, la corriente va a aumentar. Por ende, tenemos una relación entre la gráfica que es directamente proporcional entre las dos dimensiones que se están trabajando, ¿vale? Ahora, como por último, la guía nos dice que debemos definir qué es el voltaje y cómo se puede medir. El voltaje, también conocido como diferencia de potencial eléctrico, es una medida de la energía potencial eléctrica, ¿listo? Por unidad de carga en un sistema eléctrico. En otras palabras, el voltaje indica la cantidad de energía que puede ser transferida por una carga eléctrica entre dos puntos en un circuito. Esto se mide en voltios. Su letra es la V y es una característica esencial en la descripción del flujo corriente eléctrica a través de un conductor. ¿Cómo se mide el voltaje? Tenemos presente la ley de Ohm, la cual nos dice que para hallar el voltaje eh, tenemos lo que es la intensidad por la resistencia, que sería intensidad, puede ser lo mismo que corriente, y con esta formulita podemos hallar lo que es el voltaje. Para definir qué es corriente, la corriente eléctrica es el flujo ordenado de electrones a través de un conductor con un alambre metálico. Representa el movimiento de cargas eléctricas en una dirección específica y se mide en amperios. Existen dos tipos principales de corriente eléctrica: la corriente continua, que podemos observarla con estas siglas, donde las cargas fluyen en una sola dirección, y la corriente alterna, que es CA, donde las cargas cambian de dirección periódicamente. Esta también la podemos medir mediante la ley de Ohm. ¿Listo? Esto imaginemos como si tuviéramos un triangulito, en el cual arriba tenemos lo que es los voltajes, la intensidad corriente y la resistencia. ¿Listo? Entonces siempre vamos a tener esos tres conceptos para poder, en la ley de Ohm, para poder hallar lo que es la intensidad, el voltaje y la resistencia. Entonces en este caso la corriente la podemos hallar recordemos que arriba va el voltaje como en el triángulo. Entonces voltaje dividido por la resistencia nos va a dar siempre la intensidad. ¿Listo? Entonces eso sería todo por el trabajo, la tarea C. Muchas gracias.